Dentro de lo que sería la replicación, el virus de la hepatitis A se va a replicar de una manera semejante a lo que serían los otros picornavirus. Tenemos que este se va a interrelacionar directamente de una manera específica a lo que sería un receptor celular del mismo virus, anclado a una glucoproteína 1 que va a ser la RCVHA1, también conocida como una inmunoglobulina de linfocitos T, y también también conocida como una proteína de dominio de la mucina. Este va a estar expresado principalmente en lo que serían los hepatocitos y los linfocitos T. La estructura de esta glucoproteína puede variar entre diferentes individuos, de modo que de ciertas formas va a ser específica según la correlación de la gravedad de la enfermedad. Sin embargo, tenemos que, a diferencia de otros picornavirus, el virus de la hepatitis A no es citolítico y se va a liberar a través de lo que sería la exocitosis. Siguiente, por favor. Ya. Dentro de lo que sería la patogenia del virus de la hepatitis A, tenemos que se va a ingerir y probablemente va a llegar a la circulación sanguínea a través del revestimiento epitelial bucofaríngeo de los intestinos para alcanzar así su objetivo, que van a ser las células parenquimatosas del hígado. El virus se va a replicar en los hepatocitos y en las células de Kupffer. Luego que ya el virus se encuentra en estas células, se va a producir el virus, que va a ser posteriormente secretado a través de la bilis, y de esta forma va a llegar a lo que sería las heces. Tenemos que aproximadamente el virus se elimina en grandes cantidades en las heces aproximadamente 10 días antes de que aparezcan los síntomas de lo que sería la ictericia, o antes de que se puedan detectar los anticuerpos. Tenemos que también el virus de la hepatitis A se va a replicar lentamente en el hígado sin producir efectos citopáticos manifiestos, a pesar de que el interferón va a limitar lo que sería la replicación vírica. Se va a necesitar de los linfocitos citolíticos naturales y también de los linfocitos T. De los linfocitos T, los cuales van a cumplir una función para destruir lo que serían las células infectadas. También tenemos que la ictericia va a ser uno de los principales signos de manifiesto de que sería que la persona está infectada, que va a ser el resultado de las lesiones hepáticas que va a producir este virus y que va a aparecer cuando se puede detectar las respuestas inmunitarias celulares y humorales con el virus. Tenemos que la protección conferida por los anticuerpos contra esta nueva infección van a durar de toda la vida. La patogenia hepática provocada por la infección del virus de hepatitis A no se va a poder distinguir histológicamente de una que va a ser causada por el virus de la hepatitis B. Es muy probable que ambas estén relacionadas con la inmunopatología y no se trate de una citopatología inducida por este virus. Sin embargo, a diferencia de lo que sería el virus de la hepatitis B, el virus de hepatitis A es incapaz de iniciar lo que sería una infección crónica y no está relacionado al cáncer de hígado. Siguiente, por favor. Bueno, aquí en la epidemiología vamos a hablar que se habla que aproximadamente el 40% de los casos agudos de la hepatitis se asocia con el virus de la hepatitis A. El virus se elimina en grandes cantidades y se difunde por su vía de contagio. Se conoce es la fecal oral, como también se produce en del virus de la hepatitis D. Este fenómeno queda muy claro cuando se produjo la epidemia del virus de la hepatitis A en Shanghái, China, en el año 1988, cuando 300.000 individuos se infectaron con este virus tras consumir almejas procedentes de un río contaminado. La mayoría de estos individuos infectados por el virus de la hepatitis A en los países en vías de desarrollo son los niños.
Puede presentar un cuadro moderado para después adquirir una protección inmunitaria durante toda su vida contra las nuevas infecciones. Ahí, como se puede ver en el mapa de la distribución global, los países de vías de desarrollo son los que más van a tener una incidencia de la infección de este virus. Siguiente, por favor. Bueno, en los exámenes clínicos, los síntomas aparecen de manera brusca entre los días 15 a 50 después de que se haya expuesto a este virus. Se intensifica durante de 4 a 6 días antes del comienzo que se conoce de la fase ictérica, que se va a producir la ictericia, y esta puede durar alrededor de 2 meses. Los síntomas iniciales, como se puede ver, es dado claro que como es un virus que afecta al hígado, se va a ver la lesión hepática y va a producir la ictericia, acompañado también de fiebre, astenia, náuseas, la pérdida del apetito, el vómito y el dolor abdominal. La orina es oscura por presencia de la bilirrubina, la heces pálida y, como ya he hablado y ya ha hablado mi compañera, la ictericia, que puede acompañarse del dolor abdominal y del prurito. La diseminación del virus es a través de las heces, que precede en unos 14 días a la aparición de los síntomas, y este se detiene después de estos 14 días. Educación completa de los casos de la semana 24. La hepatitis fulminante de la infección por el virus de la hepatitis A afecta de 1 a 3 individuos de cada 1000 y su tasa de mortalidad es del 80%. Siguiente. En el diagnóstico de laboratorio tenemos que ante la infección del virus de la hepatitis A va a depender o se va a basar de lo que es la evolución cronológica de la sintomatología clínica, de la identificación de su fuente infectada, y la parte más fiable que nos vamos a coger nosotros es el análisis serológico específico. Este análisis serológico se basa en principalmente identificar la inmunoglobulina M anti-VHA. Y esta la podemos realizar por inmunoenzimas, que es la ELISA, o por el radioinmunoanálisis. No existe diagnóstico por cultivo porque el libro lo tiene como que no ha sido eficaz. Siguiente, doctora, por favor. No sé si me escuchan, me sale insuficiente. Sí. Allá. Bueno, aquí puse las características que ya había hablado, en que hay diagnósticos con anticuerpos contra la hepatitis A tipo IgM, que es la más factible. También tenemos el anticuerpo total contra la hepatitis A. Su presencia va a determinar el antecedente de la infección con el desarrollo de inmunidad. Y este permanece presente durante toda la vida después de haber sufrido la infección. Y esto nos va a tratar que puede bien estar presente en tiempos posteriores. La detección viral en materia fecal o la detección del ARN viral por PCR también es uno de los diagnósticos que se utiliza y se detecta desde el periodo tardío de incubación y durante la fase sintomática temprana. Y la utilidad en la práctica se reserva casi exclusivamente para estudios epidemiológicos. Siguiente, doctor. Bueno, como ya habían hablado mis compañeros, principalmente este se transmite por vía fecal oral, así que todo es el aseo y se va a evitar el consumo de alimentos contaminados, y se describe que principalmente en los mariscos que no estén cocidos. Tenemos un lavado correcto de las manos, aunque esto más, bueno,
lavado correcto de las manos siempre, especialmente en los hospitales o en determinados lugares sanitarios, o en total en precautelar información hacia los niños de que tengan este cuidado. Eh, En el tratamiento del cloro del agua, esto más se refiere al agua potable, pero esto más va a ciertos lugares donde son escasos la posibilidad de agua potable. Y tenemos que en la profilaxis con inmunoglobulina sérica administrada, y esta puede ser administrada bien o antes o al principio del periodo de incubación. Esta va a tener una eficacia de entre el 80 al 90%. Y bueno, esta lo que va a hacer es que va a prevenir la presentación de los síntomas, que ya depende de la respuesta de cada quien. También tenemos la administración de una vacuna inactiva contra el virus de la hepatitis A, y está recomendada en todos los niños mayores a 1 año y en los adultos con alto riesgo de la infección. También está indicada en los pacientes que son drogadictos por vía intravenosa, para hombres que practican, hombres homosexuales, y también para viajeros que van a otras regiones. Listo, doctor. El siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del virus de la hepatitis B. ¿Ya? Bueno, el virus de la hepatitis B es el principal representante de los hepanovirus. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Es que este virus se va a encargar específicamente de infectar el hígado, ¿ya? Pero no solamente el hígado, sino que también los riñones y también el páncreas, ¿ya? Este virus, el virus de hepatitis B, es un virus que es característico por presentar un ADN pequeño, ya describiendo, ya tenemos que el genoma, ya también va a presentar de una forma, perdón, va a ser de una forma de circular, ya, que está formado por alrededor de 3.200 bases. Va a codificar una T y se lo va a replicar mediante un intermediario de RNA. ¿Ya? El virión, ya, hablando del virión, tenemos que, también es conocido como partícula D, ya, que tiene un diámetro alrededor de 42 nanómetros, ya. Estos viriones van a ser caracterizados porque resisten al tratamiento con éter, también al pH bajo, a la congelación, al calor moderado. Bueno, todas estas características que van a hacer es que van a facilitar la transmisión de una persona a otra, ¿ya? El virión también contiene una proteína, que es una proteína sinasa, y una polimerasa con actividad de T. También va a contener una proteína P, adherida al genoma, que está rodeada del antígeno del núcleo de la hepatitis B. Y también una envoltura que contiene glucoproteína, ¿ya? Bueno, existe una proteína que es la proteína del antígeno de la hepatitis B, que comparte la mayor, que comparte una secuencia, por decirlo así, una secuencia de proteínas con el antígeno del núcleo de la hepatitis B, ¿ya? Pero ¿qué va a pasar? Es que existen células que procesan, que lo van a procesar de una forma distinta, ¿ya? Y más que todo se van a secretar principalmente hacia el suero, ¿ya? Y no se, no se autoensambra como los antígenos de la cápside, ¿ya? El HBsAg, también denominado como antígeno de Australia, incluye, va a incluir 3 tipos de glucoproteínas. ¿Cuáles son estas glucoproteínas? Es la L, la M y también la S, ¿ya? Todas estas proteínas comparten una característica, que van a tener una secuencia de aminoácidos en su extremo C-terminal, ¿ya? Algo que tenemos que saber es que la glucoproteína S es el componente principal de las partículas de HBsAg, ¿ya? Que obviamente es el antígeno en la superficie de hepatitis B, ¿ya? Bueno,
puede cambiar la diapositiva, doctora. Ya, y hablando acerca de su replicación, tenemos que, bueno, una vez que entra el virus en el hepatocito y, o sea, una vez que entra el virus al hepatocito y por parte, como que, por decirlo así, se desenvuelve en el core de la nucleocápside, ¿ya? El genoma del ADN bicteriano se transfiere, o sea, se transfiere al núcleo de la célula, ¿ya? Después va la fase de la transcripción, que es la transcripción de genoma, que ¿qué es lo que va a dar? Va a dar lugar a 4 RNA mensajeros, ¿ya? Entre los que se encuentra una molécula de RNA mensajero que tiene, o sea, es una longitud mayor, ¿ya? Y bueno, ¿y qué va a hacer esta? Es que esta va a pasar al citoplasma, ¿ya? Y una vez que pasa al citoplasma, eh, se traduce en una proteína. Bueno, las proteínas de core, que desempeñan un papel muy importante, es que estas se van a encargar, se ensamblan, ¿ya? Alrededor del RNA mensajero y se sintetiza, ya, el ADN de sentido negativo. Ya, después el RNA se degrada. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? Es que se sintetiza el ADN de sentido positivo, ¿ya? Después el core se asocia con membranas de retículo endoplasmático y después esto al final adquiere su envoltura, ¿ya? Y bueno, y por finalizar, tenemos que el ADN de sentido positivo se desprende por citosis por partículas que contienen HBsAg. ¿Ya? Ya, se me puso negro la pantalla. No sé si me estoy escuchando. Sí, te escucho, pero no te veo. Ah, ¿Pueden ver la diapositiva? Sí, doctora, sí, sí se ve. ahora sí parece que ya. El virus de la hepatitis principalmente se le va a encontrar en la sangre, pero también lo puede encontrar en el semen, en la saliva, en la leche. Vemos que la eficacia del virus ser por inhalación, ya que la principal fuente va a ser la sangre. Hola. Y otras formas son una infección eficaz. ¿Sí me escuchan? Disculpen, Entrecortado, perdónenme que eficaz. ¿Qué pasa con tu internet? salió que también mis otros hermanos. ¿De dónde? No se te escucha muy bien, la verdad. Hola. Doctora, parece que mi compañero está teniendo problemas técnicos. ¿Continuamos o- ¿Y se puede conectar del celular? Eso estoy intentando, doctor. Ujú. Esperemos a ver si. Esperen un ratito, doctor, sí.
podemos seguir con el virus de hepatitis C hasta que Ya. Ok, doctora, está bien. Está bien. No sé por qué tengo la patogenia. Bien. Me imagino que él iba a hablar toda esa parte, ¿verdad? O sea, no toda, doctora, pero dos diapositivas más, creo. Él hablaba del diagnóstico del laboratorio. ¿Cuál era el tema de...? Ahorita les estoy escuchando normal, doctora. ¿Puedo seguir? Ya, Ya se te entonces, escucha, Jesús. ahora Ya, se escucha mucho mejor. hasta que Ajá, otra sí. vez se me vuelva a entrecortar. Ya, ahí se te escucha bien. Ya encendí la cámara también. A ver, ya entonces me había quedado que es menos eficaz que se contagien por contacto sexual o en el parto. El virus. La siguiente, doctora. Ya entonces tenemos que el virus se va a replicar en los hepatocitos y este va a tener un plazo de 3 días desde su adquisición. Se describe que los síntomas no pueden presentarse incluso hasta los 45 días después, porque ya sabemos que va a depender netamente de la respuesta del individuo. Así que hasta que se presenten los síntomas, van a depender de 3 factores: de la dosis infectante, de la vía de infección y de la persona en sí. Bueno, los síntomas principalmente van a ser a causa de la respuesta inmune y ya va a depender de aquellos. Ya, ok. Entonces, la evaluación de infección prolongada sin lesiones hepáticas, la evolución de infección prolongada se va a presentar sin lesiones hepáticas y esto se basa debido a que no se presenta en los exámenes algunas enzimas de los hepatocitos o en sí en los exámenes, en diversos exámenes que se les aplican alguna alteración en el órgano. Vamos a ver que el genoma del virus de la hepatitis B se va a integrar en la cromatina del hepatocito y pueden permanecer latentes. Los filamentos del antígeno de la hepatitis B intracelular va a producir la citopatología de vidrio esmerilado del hepatocito, que es característico de esta hepatitis. La presencia del antígeno en sangre incluso permanece después de la infección y ante diversos viriones producidos e incluso antes. El individuo va a ser infeccioso en presencia de la proteína infectante en sangre y del antígeno. Si no posee alguno de estos dos, se dice que no es infeccioso. La presencia de los síntomas ante los mecanismos de la respuesta inmunitaria y la inflamación. Vemos que habrá abundante antígeno y estos van a neutralizar los anticuerpos van a neutralizar los anticuerpos anti-hepatitis B y estos van a inhibir su acción y así ser incapaz de curar la infección. Y se va a presentar artralgias, vasculitis, exantemas y lesiones renales. Y en los niños que son portadores, estos se los denomina que son portadores crónicos. No hay ni infección aguda, o por decirlo así, alguna infección temprana, por lo que los niños recién están adquiriendo su inmunidad, así que ellos son más propensos de sufrir esta infección crónica. En una fase aguda va a existir que el parénquima hepático se va a degenerar, va a presentar hinchazón e incluso necrosis. Siguiente, doctor. Ya, en lo que es la patogenia, como ya había hablado, va a haber una respuesta inmunitaria celular eficaz. Y esta bien va a presentar un cuadro agudo, y si esto no se exacerba, va a presentar la curación. Pero esto no es posible en los niños, ya que estos van a estar recién desarrollados.
y vemos que en un caso terminal en que no llegue a curarse la infección, vamos a tener una cirrosis o un carcinoma hepatocelular primario debido a las lesiones que éste presenta. Siguiente, doctor. Bueno, en la epidemiología del virus de la hepatitis, que la prevalencia de los portadores del virus de la hepatitis B se sitúa aproximadamente entre 0,1 al 2% en áreas de baja prevalencia. Pero a nivel mundial, una de cada 3 personas está infectada por el virus de la hepatitis B y se produce aproximadamente 1 millón de muertes anuales. En Estados Unidos, entre el 0,1 y el 0,5 de la población son portadores crónicos, aunque esto es muy poco comparado con muchas zonas del mundo. La condición del portador puede durar hasta toda la vida. El virus se transmite por la vía sexual, parenteral o perinatal. La transmisión tiene más lugar a través de las transfusiones de sangre y o de derivaciones, pero contaminadas. Agujas compartidas, también esto implica a las personas que son drogadictas y utilizan agujas para inyectarse y se las comparten, que por allí es donde siempre un drogadicto va a tener siempre presente el virus de la hepatitis B. La acupuntura, los piercing o tatuajes también, y el contacto personal muy íntimo con personas que tengan el virus en el acto sexual, que con el semen, la saliva y las secreciones vaginales. En el mapa se puede ver que la prevalencia es más alta en países en vía de desarrollo. En Estados Unidos se ve una poca prevalencia, pero igual la tasa de el contagio donde ellos tienen se aproxima en un 80%, aunque de manera asintomática. Siguiente, por favor. En los exámenes clínicos vamos a ver 3 tipos de casos que se pueden observar. El primero que vamos a ver es el de la infección aguda. La infección aguda se caracteriza por un tiempo de incubación largo y un inicio insidioso. Durante el tiempo del periodo prodrómico pueden haber síntomas como fiebre, malestar, anorexias. Después le van a seguir las náuseas, el vómito, el malestar intestinal y los escalofríos. Poco después aparecen los síntomas clásicos de ictericia debido a las lesiones hepáticas que produce el virus. La infección crónica, que ya afecta al 5 al 10% de las personas con infecciones por el virus de la hepatitis B, habitualmente tras un cuadro inicial o moderado se va a producir esta lesión de forma crónica. Se puede detectar de forma casual con el hallazgo de concentraciones elevadas de las enzimas hepáticas en un análisis sanguíneo rutinario. Siguiente, por favor. En el carcinoma hepatocelular primario, el virus puede inducir a esta enfermedad, estimulando la reparación continua del hígado y el crecimiento celular como respuesta por las lesiones que se dan a nivel tisular y a la información, o bien integrándose en el cromosoma de la célula hospedadora para de esta manera estimular la proliferación celular. La presencia del genoma del virus puede permitir una mutación subsiguiente que estimule a la carcinogenia. Y el periodo de latencia de la infección puede ser tanto corto como a largo plazo, que incluso se ha llegado a registrar hasta los 35 años de la latencia de este virus. Siguiente. Ya, dentro de lo que sería el diagnóstico de laboratorio,
tenemos que el diagnóstico inicial de la hepatitis se puede hacer basándose en la sintomatología clínica, es decir, por las náuseas y principalmente por el signo que sería la ictericia, y también se puede dar a través de la presencia diagnosticar a través de la presencia de enzimas hepáticas en lo que sería la sangre. La serología de la infección por virus de la hepatitis B va a describir la naturaleza de la enfermedad dependiendo de lo tan grave que esté. Tenemos luego que las infecciones agudas crónicas por el virus de la hepatitis B se pueden distinguir por la presencia de lo que es el HBsAg y la HBeAg y por el patrón de anticuerpos contra cada antígeno concreto del virus de la hepatitis B. Los HBsAg y el HBeAg se van a secretar en la sangre durante la replicación vírica, lo cual va a hacer que la detección del HBeAg va a guardar una correlación directa con lo que sería la presencia del virus en la etapa infecciosa. Una infección crónica o no curada se puede distinguir por el hallazgo continuado de lo que sería la HBeAg, la HBsAg o ambas al mismo tiempo, así como por la ausencia de lo que serían los anticuerpos detectables contra estos antígenos. Los anticuerpos contra el HBsAg van a indicar lo que sería la resolución de la infección o que el individuo ha sido vacunado contra este virus. Los inmunocomplementos de lo que sería la HBeAg y la HBeAg con anticuerpos van a inhibir la producción de los anticuerpos y van a dificultar la detección del antígeno de este complejo, aunque por diferentes motivos se puede decir que nunca van a aparecer estos juntos. Los anticuerpos contra el HBsAg van a indicar una infección actual o continua por este virus y la detección de la inmunoglobulina M anti-HBC va a ser el mejor método y el más usado para diagnosticar una infección aguda reciente, especialmente mientras la infección está siendo resuelta y durante el periodo en el que se puede detectar lo que sería la HBsAg y el anti-HBs, que sería lo que comúnmente se llama como un periodo de ventana. También tenemos que la cantidad de virus en la sangre puede determinarse por análisis cuantitativos del genoma, empleando lo que sería la realización de la reacción de cadena de la polimerasa, que es el PCR, y las técnicas relacionadas con el mismo. Siguiente, por favor. Dentro de lo que es el tratamiento, se puede administrar una inmunoglobulina contra la hepatitis B durante la semana siguiente a la exposición y a los recién nacidos cuyas madres salieron positivas contra el HBsAg, se pueden vacunar con el fin de evitar y aliviar esta enfermedad. Crónica por el virus de la hepatitis B se va a tratar principalmente con fármacos con actividad contra la polimerasa, como por ejemplo la mibudina, el entecavir y telvibudina o tenofovir, o bien también pueden ser tratados por los análogos de los nucleósidos como la defovir, dipivoxil y el fanciclovir. Que estos tratamientos son autorizados por la FDA estadounidenses, los cuales indican que este tratamiento debe ser en un periodo de 1 año. Dentro de lo que sería la prevención, tenemos que se ha hecho una forma de concientizar a las personas para que existan las prácticas sexuales seguras y evitando también estilos de vida que van a facilitar la diseminación de este virus. También se tiene que tener en cuenta que las precauciones universales con aquellas personas que tienen contacto directo con sangre y líquidos corporales deben ser muy rigurosas debido a que este virus también puede ser transmitido de esta forma. Tenemos que se recomienda la vacunación en lactantes, niños y especialmente en personas de grupos de riesgo.
La vacunación va a ser muy útil incluso tras la exposición en recién nacidos por las madres positivas de HBsAg y también los individuos que han sido expuestos de manera accidental, ya sea por vía transcutánea o transmucosa o sangre o secreciones de una persona que fue positiva en HBsAg. Tenemos que las vacunas que van a ser realizadas contra el virus de la hepatitis B son particularmente, o sea, muy parecidas a lo que sería el virus en sí. Tenemos que la primera vacuna frente al virus de la hepatitis B va a ser un derivado de las partículas del HBsAg humanas que va a ser obtenidas en individuos que fueron ya expuestos con esta, o sea, que ya fueron infectados. La vacuna actual que se trata se obtuvo a través de una ingeniería genética a la medida de la inserción de un plásmido que contiene el gen S del HBsAg en la levadura del Saccharomyces cerevisiae. Está mal pronunciado, perdón. La proteína que tenemos que estas vacunas se deben administrar en una serie de 3 inyecciones. La segunda y la tercera se van a administrar dentro de 1 a 6 meses después de la primera. Y también tenemos que, como el virus de la hepatitis B va a tener un único serotipo, va a producir que el hospedaje sea limitado en lo que serían las pruebas, que va a ayudar a garantizar lo que sería la eficacia de la misma vacuna. Siguiente, por favor. Ya. En el virus de la hepatitis C vamos a tener que... ya, listo. Entonces, vamos a tener que... se considera como el único del género de Hepacivirus y pertenecientes a la familia Flaviviridae. Estas van a medir entre 30 a 60 nanómetros y posee una nucleocápside icosaédrica. Algo peculiar del virus de la hepatitis C es que ellos sintetizan 10 proteínas y entre estas 10 también hay 2 glucoproteínas, que es la E1 y la E2. Y que en su su ARN polimerasa suele tener errores y suele generar mutaciones, así teniendo genes variables. Y por eso se indica que no hay como una vacuna eficaz para la infección que causa el virus de la hepatitis C. Siguiente, doctora. Ya. El virus de la hepatitis C solamente infecta al ser humano y al chimpancé. Se va a unir a muchos receptores de la superficie celular que van a estar expresados en los hepatocitos e incluso en los linfocitos B. Aquí me equivoqué, no es linfocitos T, es linfocitos B. Linfocitos B. Estos receptores van a ser el CD81, el receptor de clase B tipo 1 y también en las proteínas de unión claudina 1 y ocludina. Algo peculiar de este virus es que va a estar revestido por lipoproteínas, ya sean de baja densidad o de muy baja o alta densidad. Y esto va a facilitar a que sean captados por los hepatocitos. Y también otra peculiaridad de ellos es que van a bloquear o a inhibir la apoptosis y la acción del interferón alfa al unirse al receptor del factor de necrosis tumoral y a la proteína sinasa R. Vemos que este virión
se va a penetrar principalmente lo que es el retículo endoplásmico, y esto va a ser producido por gemación y va a permanecer en él. Siguiente, doctora. Bueno, continuando con la descripción del virus hepatitis C, tenemos su epidemiología. Bueno, el virus hepatitis C es principalmente frecuente en el sur de Italia, en Europa Central, en España, en Japón y en algunas otras partes también del Medio Oriente. Ya, un dato importante que tenemos que saber es que cerca del 20% de los donantes de sangre egipcios son positivos al virus hepatitis C. Bueno, ¿quiénes son los que corren riesgos? Son obviamente los niños y los adultos, tanto los niños como los adultos. La transmisión es en sangre, en relaciones sexuales, en secreciones vaginales, en saliva, en leche materna. También en compartir los instrumentos, como para el consumo de drogas, ¿ya? Hablando de su geografía y estación, es que tenemos que es un virus que es de distribución mundial, así como los otros, ¿ya? No hay una incidencia estacional, por decirlo así. Ya, entre los factores de la enfermedad, tenemos que el virus hepatitis C tiene un 70% a provocar un cuadro crónico, ¿ya? Y en los métodos de control tenemos que se puede evitar comportamientos de altos riesgos, más que todo vacunarse, o sea, una vacuna basada en la partícula pseudovírica de HBsAg. ¿Ya? Siguiente diapositiva, doctora, por favor. Dentro de lo que sería la patogenia del virus de la hepatitis C, tenemos que este virus va a tener una capacidad muy elevada de permanecer asociado a las células y evitar la muerte celular, que va a favorecer a lo que sería la infección persistente, pero en fases posteriores a lo que sería la vida, provocando la hepatopatía. Tenemos que, gracias a esta capacidad que posee este virus, va a poder eludir lo que sería la acción del interferón y cambiar la antigenidad, lo que va a ayudar a establecer la enfermedad crónica en sí. Las respuestas inmunitarias celulares son necesarias para la curación de lo que sería la enfermedad, pero también van a causar un daño tisular. Los anticuerpos contra el virus de la hepatitis C no confieren una protección alguna. Sin embargo, no ocurre lo que sería con el virus de la hepatitis B, que una vez establecido, la infección crónica puede reducir la concentración de linfocitos de CD8 citotóxicos, lo que impide la resolución de la infección. La extensión de la infiltración linfocitaria, la inflamación, la fibrosis portal y la periportal y la necrosis, que sería a nivel lobulillar en las biopsias hepáticas, se emplea para clasificar la gravedad de lo que sería esta entidad del virus. Se ha sugerido que las citocinas van a definir lo que sería la inflamación y la continua reparación del hígado, y la inducción de la proliferación celular que se produce durante la infección crónica producida por el virus de la hepatitis C. Van a constituir los factores que van a predisponer lo que sería el desarrollo de un SIP. Siguiente, por favor. Bueno, y con las enfermedades clínicas tenemos que el virus de hepatitis C provoca 3 tipos de enfermedades. ¿Cuáles son estas? Es la hepatitis aguda, la infección crónica y la cirrosis. ¿Ya? En el pozo de 1 a 3 semanas tras la transfusión de sangre contaminada por el virus de la hepatitis C, se puede detectar viremia. Esta viremia se prolonga a lo largo de un periodo entre 4 y 6 meses en los individuos con una infección aguda. Y pues en más de 10 años, en los que presentan una infección persistente. ¿Ya? En su forma aguda, la infección por el virus de hepatitis C es muy similar, ¿ya?, a la infección aguda por el virus de hepatitis A y el virus de hepatitis B. Pero la reacción inflamatoria es menos intensa, ¿ya? Y los síntomas suelen ser más leves.
lo más frecuente es que la enfermedad inicial sea asintomática, ¿ya? El síntoma predominante es la fatiga crónica, y muchas veces la enfermedad crónica progresa hasta llegar a una hepatitis activa crónica en el plazo de 10 a 15 años, e incluso en el 20% de los casos a cirrosis, ¿ya? El daño hepático inducido por el virus de la hepatitis C puede verse exacerbado por el alcohol, ¿ya? También por algunos fármacos y otros virus de la hepatitis relacionados con la cirrosis. Siguiente diapositiva, por favor, doctora. Bueno, en el diagnóstico del laboratorio, el método que más se utiliza para la detección del virus de la hepatitis C es el método de ELISA, en el cual se basa en la detección de anticuerpos antivirus de hepatitis C, o bien en la detección del ARN genómico. La prueba de ELISA se utiliza para cribar la sangre de donantes sanos, y la detección del genoma y la cuantificación mediante las pruebas PCR también es uno de los métodos que se utiliza. Con esto se va a ver el estudio del ADN de la cadena ramificada y otras técnicas que se relacionan con ello. Son el método de referencia para confirmar el diagnóstico por la infección de dicho virus y para valorizar el éxito del tratamiento farmacológico antiviral. Siguiente, doctor. En el tratamiento se viene utilizando hace un tiempo atrás que el uso de los inhibidores de la proteasa específica del virus, como el boxacepril, el telateprid y más reciente el letispavir, que estos son medicamentos que se van a utilizar contra el virus de la hepatitis C, aunque se están desarrollando otros fármacos antivirales y con asociaciones farmacológicas, pero sin el interferón. Las precauciones para evitar la transmisión del virus de la hepatitis C son similares a las que se deben tener en cuenta como en el virus de la hepatitis B y otros patógenos transmitidos por la sangre. Como ya hemos de acordarnos, la mayor transferencia el mayor contagio por este virus es por vía sexual o por contacto sanguíneo. Los pacientes con el virus de la hepatitis C no deben compartir los utensilios empleados por el cuidado personal ni jeringuillas que pueden estar contaminadas. Tener relaciones sexuales de manera segura. Siguiente. Bueno, ahora tenemos el virus de la hepatitis G. ¿Ya? Bueno, el virus de hepatitis G, también conocido como virus VGC, presenta muchas similitudes con el virus de hepatitis C. Va a estar muy relacionado, ¿ya? Como ya dije anteriormente, el virus de hepatitis C se logra transmitir a través de la sangre, el virus de hepatitis G también, ¿ya? Y suele provocar una hepatitis crónica, ¿ya? ¿Cómo se puede lograr a identificar este virus? Es mediante la detección de su genoma por RT-PCR u otros métodos de detención de RNA, ¿ya? Siguiente diapositiva, doctora, por favor. Siguiente, por favor, doctora. Esa es la que acabé de mencionar. Ya, ahora tenemos el virus de la hepatitis D. Ya, un aproximado de 15 millones de personas en todo el mundo están infectadas por este virus. Este virus es un virus único porque utiliza el virus de la hepatitis B y las proteínas de las células dianas para poder replicarse y poder sintetizar sus propias proteínas. Aquí puse una imagen para que podamos diferenciar entre el virus de hepatitis B, que es el que está a la izquierda, y a la derecha el virus de hepatitis D. ¿Ya?
Bueno, el genoma de RNA del virus de hepatitis D tiene un tamaño muy pequeño, a diferencia de otros virus. ¿Ya? Presenta una molécula monocateriana de una forma circular y una forma de bastón debido a su emparejamiento de bases. ¿Ya? Hablando del virión, tenemos que presenta el mismo tamaño que el virión de virus de hepatitis B. Si no me equivoco, creo, es de 35 a 37 milímetros de diámetro. ¿Ya? Su genoma, bueno, el genoma está rodeado por el core del antígeno delta, el cual se recubre de una envoltura que contiene HBsAg. Bueno, hablando del antígeno delta, tenemos que aparece de dos formas. Una forma pequeña, que es de 24 kDa, y otra mucho más grande, que es de 27 kDa. Los procesos de transcripción y replicación del genoma del virus de hepatitis D son poco frecuentes, ¿ya? Pero como inicia esto, es que la ADN polimerasa 2 de la célula hospedadora se encarga de crear una copia de RNA. ¿Para qué? Para poder replicar el genoma. Después este genoma que ha sido replicado formará una estructura denominada ribosima. Bueno, ¿y qué es lo que hace la ribosima? Es que va a romper las moléculas, o sea, va a romper la molécula circular de RNA. ¿Para qué? Para poder producir un RNA mensajero. ¿Ya? Durante la infección del gen, durante la infección, el gen del antígeno delta experimenta mutaciones, ¿ya? Por medio de la enzima adenosina desaminasa. ¿Para qué? Porque va a permitir la producción del antígeno delta grande. La producción de este antígeno va a limitar la replicación del virus. Siguiente diapositiva, por favor, doctor. Bueno, hablando de la patogenia, el virus en sí se identificó por primera vez en los seres humanos en el año 1977, cuando un grupo de personas infectadas con el virus de la hepatitis B se presentaban una hepatitis grave. Entonces se le hicieron unos análisis de biopsia hepática en los que se encontraron como que un derivado de la hepatitis B y lo llamaron una hepatitis D. Pero esto se da porque cuando las personas que están infectadas con el virus de la hepatitis B son más propensos a sobreinfectarse con el virus de la hepatitis D y van a tener como que otra infección de la misma carga viral. La replicación del agente delta provoca una citotoxicidad y las lesiones hepáticas, que con frecuencia los portadores del virus de la hepatitis B establecen una infección persistente, pero por el agente delta. A pesar de la evaluación de los anticuerpos contra el agente delta, la protección reside en los anticuerpos generados contra el HBsAg, que bien sea por una infección o por una vacunación. Y ya que se trata del antígeno externo y de la proteína de la unión vírica del virus de la hepatitis D. Siguiente, por favor. En la epidemiología, el virus se puede denotar que es más alta su incidencia en los países de vía de desarrollo, que el agente tiene una distribución mundial que afecta al 5% de la población entre los portadores del virus de la hepatitis B. Y es endémico en el sur de Italia, la cuenca del Amazonas y algunas regiones de África y de Oriente Medio. Este virus se transmite de la misma forma que el virus de la hepatitis B y los riesgos de infección son los mismos. Los de máximo riesgo son los drogodependientes por vía intravenosa, los hemofílicos y los pacientes con receptores de hemoderivados. Como se puede ver en la imagen, se puede ver que más prevalencia tiene en algunas zonas que son de países en vía de desarrollo, pero algunas de las zonas que son, por ejemplo, Estados Unidos, Argentina mismo, que es un país en vía de desarrollo, presentan una baja tasa de infección por este virus.
pero igual se debe estar presente que las personas con el virus de la hepatitis B son más propensos a infectarse con el virus de la hepatitis D. Siguiente, por favor. Ya. Vemos que en la enfermedad clínica, el agente delta va a incrementar la gravedad de las infecciones producidas por el virus de la hepatitis B. Esto no quiere decir que es más probable que la hepatitis fulminante se vaya a producir en individuos infectados por el agente delta que en los infectados por las restantes. Esta forma más grave de hepatitis origina alteraciones de la función cerebral, como la encefalopatía hepática, provoca una ictericia amplia y también necrosis hepática masiva. En los individuos con una infección crónica por el virus de la hepatitis B, puede producirse una infección crónica por el agente delta. Se dice que el 80% de los casos es mortal por el daño masivo que tiene el hígado, siendo este un órgano capaz de poder regenerarse. Siguiente, doctora. Ya, en el diagnóstico de laboratorio, bueno, aquí veremos que el principal diagnóstico, como siempre, va a ser el de ELISA y la radioinmunoanálisis. Y principalmente será de esta agente delta, que bien puede ser detectado en la sangre durante una fase aguda o una muestra de suero tratada con detergente. También se dice que las técnicas de PCR son efectivas y principalmente se las utiliza para detectar el genoma del virión. En el tratamiento, tenemos que no hay tratamiento específico, pero se previene con vacunación, con una vacuna contra el virus de la hepatitis B, para que ambas no vayan a producir la infección que una se intensifica con la otra y confiere una protección contra infecciones por el deltavirus. Siguiente, doctor. Ya, el virus de la hepatitis C. Tenemos que el virus de la hepatitis C se llama, o sea, tiene la letra E debido a su forma de transmisión, es decir, la E significa entérico o epidémico. La vía de transmisión principal de este virus va a ser feco-oral, especialmente por aguas contaminadas. Este virus es muy peculiar debido a que se parece a un calicivirus por su tamaño, su genoma de ARN y su estructura de la cápside desnuda. A pesar de que el virus de la hepatitis C se encuentra por todo el mundo, es mucho más polémico en los países de vías de desarrollo. Se ha descrito varias epidemias en India, Pakistán, México y norte de África. Los síntomas y la evolución de la enfermedad asociada con el virus de la hepatitis C son muy similares a los síntomas que presenta la enfermedad producida por el virus de la hepatitis A. Solamente va a provocar un cuadro agudo. Sin embargo, los síntomas asociados con el virus de la hepatitis A pueden aparecer en una fase más tardía que en los cuadros característicos que sería una persona infectada por el virus de hepatitis A. La tasa de mortalidad que se relaciona con la enfermedad producida por el virus de hepatitis C va a oscilar entre el 1 al 2%, aproximadamente 10 veces más que la misma enfermedad causada por el virus de hepatitis A. La infección por el virus de hepatitis C es especialmente grave en mujeres embarazadas, aumentando en ellas una tasa de mortalidad aproximada de un 20%. Y ya, doctora, eso sería todo. La bibliografía, nada de la bibliografía.
Bien, vamos a las preguntas. Díganme, vamos con Lapo. Lapo. Sí, ¿me escuchas? Tú le vas a preguntar. Perdón, un poquito. Que están preguntando del hospital 1 que activo. A ver. Vamos. Lapo, tú le vas a preguntar a Toledo. Ya. Sí, doctora, aquí estoy. Bien, activen la cámara. Bien. Pregunta. A ver, mencióname 3 diferencias entre el virus de la hepatitis A y el virus de la hepatitis C. Ya, a ver, bueno, pues vamos a tener ya el periodo de incubación en el virus de la hepatitis A son de más o menos 15 a 50 días, ya, y en el virus de la hepatitis C me parece que eran de 14 a 180 días. También la otra diferencia en la estructura del virus, el virus de la hepatitis A, ya, es picornavirus, ya, con cápside de ARN, y en la hepatitis C es un flavivirus con envoltura de ARN, ya, y la otra, la transmisión del virus de la hepatitis A es por vía fecal y oral, mientras que en la hepatitis C es sexual y parenteral. Sí. Por relaciones sexuales, por transfusiones sanguíneas, parenterales, ¿sí? Sí. Tú ibas a decir algo, Lapo. ¿Mande? Tú ibas a No. decir algo, Lapo. Bien. ¿Y cuáles son los virus que forman parte de los hepanavirus? Toledo. Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Cuál es el virus de la hepatitis que está dentro de la familia hepanavirus? El virus de la hepatitis que está en la familia hepanavirus. Virus de la hepatitis B. Muy bien, el virus de la hepatitis B. Y a ver, Toledo, tú hazle la pregunta a Lapo. Ya, a ver, algo que hayan mencionado. Puede ser 3 características propias del hepanavirus. Ya, a ver, primero tenemos que el virus se codifica y lleva una transcriptasa inversa. También tenemos que el virus va a tener un virón con una envoltura que va a tener un genoma de ADN circular, y que el genoma del virus de la hepatitis B se puede,
se puede integrar en el cromosoma de la célula hospedadora en la que se va a infectar el virus. Bien, y yo te hago otra pregunta. ¿Y cuál de los virus de la hepatitis está formado por ADN? Disculpe, se entrecortó un poco. ¿Cuál de los virus de la hepatitis está formado por ADN? Sería el virus de la hepatitis B. El virus de la hepatitis B. Por eso él tiene que, la enzima, ¿cuál? La ADN transcriptasa, ¿verdad? Sí. Otra pregunta. Bien, ¿cuáles son Lapo y Toledo? Y Toledo. Vamos con Piloso. Dígame, doctora. Bien, Piloso, tú le vas a preguntar a Ronquillo. Ya. Bueno, ¿qué van a producir los virus de la hepatitis cuando infectan y hacen lesiones al hígado? ¿Qué síntomas van a producir? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? No te entendí bien. Los virus de la hepatitis, ¿cuáles son los síntomas que van a producir? ¿Pero qué hepatitis? En En general. En general, sí. ¿O la No, en general. Según lo que escuché, podría ser síntomas de ictericia y puede haber secreción de enzimas hepáticas. la elevación de las enzimas hepáticas? ¿Pero qué más? ¿Qué son los síntomas? Eso no sería un síntoma. Dependiendo, por ejemplo, si estamos hablando de una hepatitis A, los síntomas, ¿cuáles serían? La ictericia, el orinar oscuro de tipo Coca-Cola, dolor abdominal, te puede dar vómito, puede haber fiebre, ¿sí? Esos serían los síntomas de la hepatitis A. Los signos sería el aumento de las enzimas hepáticas, de las transaminasas, ¿sí? De la fosfatasa alcalina. Bien. Ronquillo, tú pregúntale a Piloso. Podría ser qué virus sería el responsable del 40% sería, o creo que era 40%, de las hepatitis fulminantes. El virus de la hepatitis D. Bien. Y yo te hago una pregunta, Piloso. ¿Cuáles son los virus de la hepatitis, ¿sí? Que son considerados como virus oncológicos, que ocasionan cáncer?
Los virus oncológicos serían el B y el C. Y te falta uno. El D también ocasiona la cirrosis, que va a terminar siendo cáncer, ¿sí? Bien, Ronquillo. Y a ti la otra pregunta. ¿Cuál es la principal fuente de infección en los virus de hepatitis B? La fuente. Podría ser agua o alimentos contaminados. No, en la hepatitis B. Alimentos mal lavados. La misma pregunta, Piloso. La sangre y los fluidos y la vía parenteral, recuerdo. Sí, muy bien. Bien. Bien, chicos, el día de mañana continuamos con las exposiciones, ¿sí? Otra cosa que les quería indicar. Los virus que se transmiten por vía oral, hepatitis, ¿cuáles son? Bien, la transmisión. El herpes, el A y ¿cuál más? L. El A y el E, ¿sí? No recordar que los virus de la hepatitis que se transmiten por vía fecal oral son el A y el E. ¿Para qué virus de hepatitis existe como profilaxis la vacunación? En el A. En el B y en el D también era, excepto el C. Vacunación, no, vacunación solo tenemos para el A y el C. Nosotros que vamos a formar, ustedes que van a formar parte parte de la salud, ¿sí? que somos trabajadores de la salud, recordar que siempre la vacuna que tenemos que tener al día hasta para trabajar en los lugares, clínicas, hospitales, laboratorios y todo por parte de salud, la vacuna que no debemos dejar de tener es la vacuna de hepatitis B, ¿sí? Entonces, esa es mandatoria para los trabajadores del sector salud. Entonces, frente a las vacunas de hepatitis, para A y la B, tenemos profilaxis. ¿Bien? No olvidarse. Bien, chicos, el día de mañana seguimos con las exposiciones.